al estudio. Bien, pues sin más nada vamos a orar y vamos a comenzar en esta oportunidad. Dios Padre, te damos gracias en este día, gracias por la oportunidad que nos permite reunirnos para estudiar tu palabra. Rogamos, Señor, de que nos ayude a aprender, Señor, de tu palabra en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces, en esta noche vamos a hablar con relación a lo que es la autoestima. Hablar con relación a lo que es la autoestima en la vida cristiana. Vamos a ver, ¿a quién tenemos? ¿Tenemos algún psicólogo en el grupo ahora mismo? Yo sé que tenemos unos cuantos en la iglesia. José, ¿y eso es lo que está estudiando? ¿Psicología? Tenía que estar estudiando eso. O estudió. Ok. Bueno, Catherine. Y creo que Yendari también es psicólogo, ¿no? Sí, Catherine también y Yarisa Do también está estudiando psicología. Bueno. Bueno, no parece que tenemos a ninguna de ellas por aquí en esta noche. Pero cuando hablamos de autoestima de manera secular, vamos a leer la definición de la autoestima para poder entender. Generalmente positiva de uno mismo. Se trata de una opinión emocional que el individuo tiene de sí mismo y que supera en su causa la racionalización y la lógica. En otras palabras, la autoestima es un sentimiento voluntario de nuestro conjunto de rasgos cooperales, mentales y espirituales que forman la personalidad. Entonces, esta es la definición que tiene el diccionario con relación a lo que es la autoestima. En palabras llanas, la autoestima es el valor que yo mismo me doy con relación a mí mismo, que me forma mi carácter y mi persona y me ayuda a ser positivo y a tener un discernimiento correcto de mí mismo. Nosotros como personas, cada persona, por ejemplo, desde los 5 años, según se creen, los niños comienzan a crear su autoestima, comienzan a darse cuenta, bueno, yo soy feo, yo soy bonito, yo soy nariz grande, soy fuerte. La autoestima comienza a afectarlo a ellos. Fulano me dijo yo soy feo, yo soy feo, yo soy esa cosa. En el caso, por ejemplo, de mi hija que tiene 4 años, ella no tiene todavía autoescucha y cosas, pero no le va a causar mucha diferencia a su vida. Ella va a seguir su vida como sea. En un par de meses más usted le dice que es fea y a lo mejor dure 2 meses llorando porque usted le ha dicho que ha sido fea. En la vida cristiana, cuando hablamos de autoestima, entonces, la autoestima cristiana es totalmente diferente porque en la vida cristiana nosotros, nuestra valoración de lo que somos viene de Dios y según la Biblia y según el Señor Jesucristo nos ha enseñado, la autoestima nuestra, nosotros debemos medirla de una manera totalmente diferente a como el mundo la mide. Entonces, en esta noche vamos a ver un poco con relación a esto, la autoestima en la vida cristiana. Bien, entonces ya ustedes para que puedan mirar sus puntos. Yo no sé quién tiene, ahora mismo no recuerdo quién tiene el punto número 1. Josemi dice aquí que tiene el punto número. Ok. Josemi con el punto número.
Bien, hermano, bendiciones. Dice el punto número 1, que toda persona es de gran valor y alta estima para Dios porque envió a su Hijo Jesucristo a morir por todo. Entonces, hay varios pasajes en el punto. Yo no lo voy a leer todo, pero sí tengo algunos que me gustaría compartir con ustedes. Para dar la breve explicación, tratar de hacerlo en 2 minutos. Déjenme, va a salir de la pantalla los versículos para que ustedes puedan. El primero es muy conocido, todos lo conocemos. Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el pasaje número 1. El número 2 que encontramos se encuentra en Efesios, capítulo 2, versículo 11 y 13, que dice, por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y el último dice, Romanos 5, 6 y 8, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por el justo. Con todo, pudiera ser que alguno osaría morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bien, de manera rápida, lo que puedo visualizar en estos 3 versículos. Número 1, en Juan 3:16 vemos que nos amó de una manera incondicional. Nos amó, que dice, de tal manera nos amó. Vemos que es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Efesios capítulo 2, vemos a Jesús siendo la reconciliación por medio de la cruz. Y en el número 3 estoy viendo a Jesús muriendo en la cruz por los impíos y dice, mas ciertamente moriría o osaría uno morir por lo justo. Sería difícil incluso para mí morir directamente, dar mi vida por un justo, ahora cuánto más por un inconverso. Entonces, cuando unimos estos 3 pasajes, vemos varias cosas importantes en cuanto a la autoestima, y es que somos de gran valor para el Señor. Dio a su Hijo de tal manera que lo envió a morir por nosotros. Lo envió para que tengamos una reconciliación y murió por los impíos y por los justos. El pasaje dice, el pasaje nos enseña que somos de gran valor y alta estima para Dios. Su amor por nosotros rompe con la barrera de nuestro propio raciocinio. No entendemos nada de eso. Muchas veces lo podemos decir, ¿cómo es posible que Dios pueda amarnos tanto? Ya que su amor atraviesa lo espiritual y se transformó en materia y dejó lo sobrenatural por nosotros. Se volvió una carne, abandonó incluso esa carne, abandonó su gloria. Hay un perro por ahí. Se transformó en materia y murió por cada uno de nosotros. Entonces lo que estamos viendo es que para Dios somos tan importantes que envió a su único Hijo a morir por nosotros. Entonces quiere decir eso, que en nuestros testimonios siempre debemos tomar en cuenta que somos importantes para Dios. Aquel que hoy mismo es nuestro propio abogado, que es Jesús, que intercede por nosotros, somos tan importantes para Él que se presenta ante el Padre como nuestro abogado, para que podamos ser hallados santos a través de Él por su sangre. Como Romanos nos enseña en 5:10, que por quienes los rechazaron y se burlaron de él, él murió por cada uno de ellos. Entonces somos tan importantes que no pensó, no estimó morir por personas que se burlaron de él. Eso es lo que explica el punto mío. Bien, muy bien. Muy bien. Vamos a ver. No sé si alguien tiene el punto número 2. Si no, pues entonces yo lo agarro. Dice el segundo punto que una sana autoestima propia y un sentido del propio valor está arraigado a nuestra relación con Dios y en lo que somos en Cristo Jesús. Y aquí cita Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, versículo 1. Dice Romanos 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
lo que no haga conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice que somos benditos sean Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio del Señor Jesucristo. Una autoestima propia y un sentido del propio valor está arraigado a nuestra relación con Dios y con lo que somos en Cristo. Entonces, la autoestima que yo tengo como cristiano está basado, según esta declaración y el pasaje, a lo que yo soy en Cristo Jesús, a la posición que Él me ha puesto a mí mediante a su obra en la cruz del Calvario. Y eso es lo que determina cuál es la autoestima que yo debo tener, demasiado alta. Cuando alguien tiene una autoestima demasiado baja, pues entonces, no, yo no sirvo, yo no tengo valor, yo no sé qué voy a hacer, la gente va a decir, ¿qué va a decir? Todas esas cosas, que la tiene demasiado alta, pues entonces lucha con orgullo, y todo soy fulano de tal. Cuando nuestra autoestima debe estar valorada en lo que Cristo, la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, por nuestro pecado, que nos ha comprado, nos ha lavado y no ha hecho a nosotros su hijo. Entonces, el número 3 dice que todo creyente es valioso y su personal contribución como miembro del cuerpo de Cristo es única. Entonces, hay dos pasajes. El primero es 1 Corintios 12, del 14 al 27, pero yo resaltaré solamente 3 versículos de 1 Corintios, que dice el 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Y el 14 dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y el 21 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y el otro pasaje es 1 Pedro 4, el 10 y el 11, pero no voy a leer el 10, que dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y el versículo 11 lo que habla es de los diferentes dones que deben ser usados. Entonces, de esta declaración de que el aporte de cada miembro en el cuerpo de Cristo es única, eso va de la mano y con los dones, que es lo que hablan esos dos pasajes. Entonces, en cuestión a la autoestima, yo entiendo ahí que cada quien es importante en el cuerpo de Cristo. Dios dio dones espirituales a todos los cristianos para que podamos cumplir una función en el cuerpo. Y eso me hizo pensar en el estudio de la semana pasada y también la predicación del domingo de los valientes de David, en que muchas veces nos enfocamos en los protagonistas de las historias, David, Pablo, Pedro, Salomón, pero a veces no pensamos en que hay otros personajes en la Biblia también que fueron usados por Dios sin ser el personaje principal. Pero Dios también los usó a ellos para ayudar a las personas que estaban al frente o para cumplir una tarea específica. Y así como los valientes de David, cada uno usó las habilidades que ellos tenían para colaborar con David y con el fortalecimiento de Israel, así también el cuerpo de Cristo, trayendo la misma analogía del valiente de David a los pasajes de los dones. Cada miembro en particular tiene el don espiritual que Dios dio, y con ese don, Dios lo dio para que cumplamos una función en el cuerpo. Entonces, no todos pueden ser pastores, pero todos tienen un don que pueden usar, sea en el servicio, en la enseñanza, en el evangelismo, en administrar. Diferentes dones que todos tenemos uno en específico que debemos usar para el fortalecimiento del cuerpo de Cristo y que así el cuerpo pueda funcionar. Entonces,
Cuando yo me veo de esa manera, sabiendo que Dios me dio una función específica, me hace que yo tenga un concepto de mí adecuado según lo que dice la Biblia. Entonces, si yo me veo a mí como un miembro valioso en el cuerpo de Cristo, voy a tener una autoestima saludable porque no me voy a ver menos o no me voy a creer más, sino sabiendo que Dios me dio una función. Y también eso me hace pensar en que yo también tengo una responsabilidad, en que si yo no hago mi trabajo, ese trabajo no se va a hacer. Entonces, si en el cuerpo el pie no quiere caminar, el cuerpo entero va a tener un problema. Si el cerebro no quiere funcionar, el cuerpo va a tener un problema. Entonces, cada miembro, por insignificante que crea, un dedo, una uña, cualquier cosa, aún el pelo de la cabeza, cada miembro tiene una función y es necesario. Entonces, cuando yo entiendo eso, tengo una autoestima saludable, pero también entiendo mi responsabilidad en el cuerpo. Hermano, muy buena explicación. Bien, vamos al punto número 4. Si usted está aquí y no había tomado, elegido una y quiere elegir una, solamente elige uno de estos puntos. Creo que Elías tiene el 5, alguien tiene el 7, algo así. Los demás están libres. Y Yo tengo el puede 11. comentar con relación a eso. Dentro de sus posibilidades, si puede abrir su cámara, porque estamos grabando. Por favor. Ok. Bien, yo le voy a dar al 4 ahora. El 4 dice que dentro, o sea que ninguno es mejor que otro. Todos son siervos de Cristo. Gálatas 3, 26 al 29. Dice Gálatas 3, 26 al 29. Pues todos soy hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo estáis revestido. Ya, varón y hembra, por todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Según este pasaje, es importante destacar que, como dice esto, todos nosotros tenemos la misma, somos iguales en Cristo Jesús. Cristo Jesús, pero tenemos diferentes, nuestros roles diferentes. Y por lo tanto, entonces, aunque somos todos uno en Cristo Jesús, tenemos rol diferente. Y tenemos que aprender a diferenciar eso. Yo, por ejemplo, por ser pastor, no soy mejor o más superior a ustedes, soy igual que todos los miembros de la iglesia, pero mi rol es diferente al de ustedes. En el país, por ejemplo, el presidente de la República, él es igual que yo, en todo es igual, pero su rol es diferente. Por lo tanto, yo tengo que reconocer y saber que él es una autoridad, que él es una autoridad superior. Un policía también tiene un rol diferente al mío. Yo tengo que reconocerlo y respetarlo. Entonces, en aquel tiempo las mujeres eran menospreciadas, las mujeres tenían muchas cosas que eran puestas por debajo. Aquí, cuando viene a llegar los hombres son igual, de nuevo esto no dice que eso no está hablando de rol, sino nosotros como personas. La mujer y el hombre tienen su rol diferente, pero ellas como personas, como aceptadas delante de Cristo Jesús, pues entonces todos somos el mismo. De la misma manera que un hombre llega a ser salvo por medio de su fe en Cristo Jesús, así mismo una mujer. De la misma manera que Dios ve al hombre, así mismo ve a la mujer dentro de Cristo Jesús. Esclavo, libre, pobre, blanco, negro, todos nosotros somos lo mismo en Cristo Jesús. Bien, punto número 5. No sé si es Elías o Kate, uno de los dos. Soy yo. Bendición, hermano. En el punto número 5, dice de la siguiente manera: Dios ha creado al creyente
Dios ha creado al creyente tal como es, con su punto fuerte y sus flaquezas, con sus defectos y habilidades, que nos usa para su propósito. O sea que entiendo que en esta parte, hablando acerca de lo que es la autoestima, tenemos dos pasajes que podemos ver. Éxodo capítulo 4, versos 10 y 11, Salmo 139, 1 al 5 y 13 al 18. Pero en esto que termino de leer hay algo importante para hacer énfasis sobre lo que es la autoestima. Dice que Dios ha creado al creyente tal como es, con su punto fuerte y su flaqueza, su defecto y su habilidades. Recalco aquí que nuestras debilidades no sean un obstáculo en lo que es la autoestima nuestra con respecto al camino del Señor. Este pasaje que se encuentra en Éxodo capítulo 4, verso 11, 10 y 11, dice de la siguiente manera. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Le responde Jehová a Moisés. Y en Salmo 139 podemos ver lo siguiente, del verso 1 hasta el 5, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has sido has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú ya lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Verso 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro está escrita todas aquellas cosas que fueron luego formado sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún está conmigo. Eso expresa el salmista en el Salmo 139. Como termino de leer allá en el verso 40, vemos a Moisés que está siendo llamado por el Señor, y esto que le acomplejaba, le hacía bajar la estima, de tal manera que él empieza a ponerle
pretextos al Señor y a decirle, mira, yo no sé hablar, yo soy torpe de lengua, no me gustaría, en fin, es que él le está poniendo pretexto al Señor, pero el Señor le da una respuesta más importante. Él es que hace todas las cosas, Él es que forma todas las cosas, Él es que tiene control de todas las cosas. El que habla, el que no habla, el que ve, el que no ve, le dice él, yo fui quien lo hice. Entonces, no hay que poner pretexto. Ahora bien, en el caso del Salmo 139, vemos el salmista allí expresando lo que es la confianza, la autoestima, el conocimiento, la relación íntima con Dios. Y él empieza diciendo, tú me conoces, tú me has examinado. O sea, me diste clase y sabes cuál es la nota que me corresponde allí. Y tú conoces mis pensamientos, aún estando yo lejos, tú conoces mis pensamientos. Le dice el salmista, aún cuando yo ni siquiera era nada todavía, tú viste mi embrión. O sea, mucho más allá. Y eso que nos deja entender, mire, dos cosas. Dios conoce la capacidad de cada persona. Y cuando Dios decide utilizar una persona, como en el caso de Moisés, Dios conocía el valor de Moisés, a pesar de que para Moisés, con su autoestima baja, él entendía que el pueblo no le iba a hacer caso. Mas, sin embargo, Dios es omnipresente y Dios es omnisciente, lo conoce todo y ve mucho más allá de lo que nosotros pensamos y podemos ver. Y hay una parte muy hermosa de esta parte que se encuentra en el Salmo 139, yo creo que es el verso 6, que no está dentro del estudio, pero dice de la siguiente manera: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Eso me da a entender que el salmista se maravillaba con este conocimiento que él tenía acerca del Señor. Él decía, no puedo comprender de tu maravilla, de tu obra, de cómo tú actúas, que yo saliendo de allí detrás de la oveja, me sacaste y me ha puesto aquí y me ha hecho sentar a reinar sobre un pueblo. Y esas son las cosas que el Señor hace, igual como hizo con Moisés, que Moisés estaba en el desierto pastoreando las ovejas de Jetro. Mas, sin embargo, allí le habló, allí trató con Moisés y le hizo subir su autoestima, lo equipó, le dio señales y le dio poder para que pudiera ir y accionar sobre lo que él le había determinado. Mi consejo, que debemos tener una autoestima fuerte, siempre y cuando sea poniendo la vida en aquel que lo suple todo, que es nuestro creador. Sí, que todo creyente hemos sido creados en Cristo Jesús para andar en buenas obras. El pasaje que tiene es Efesios capítulo 2, versículo 10, muy conocido para todos nosotros, que dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creada en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que fuésemos y anduviésemos en ella. Un pasaje bastante claro que nos dice que fuimos creados para buenas obras, no para estar por ahí andando con una autoestima elevada, más de lo que creemos. Ya yo soy salvo, ya yo estoy seguro, ya yo no necesito preocuparme por esto, no necesito preocuparme por esto, porque mi salvación está segura. La palabra de Dios nos enseña que hay un... Nos enseña que hay un... en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice que procuremos con diligencia, presentarnos delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Entonces, este pasaje nos enseña que independientemente de que hemos sido salvos, hemos sido apartados desde antes de la fundación del mundo para buenas obras. Fuimos creados por Dios, somos una poesía de Dios. Entonces, hay como un límite,
hay una autoestima que es muy baja y otra que es muy elevada. Entonces, nos enseña que independientemente de que fuimos salvados, y ahí es donde entra muchas veces la mala interpretación de la palabra de muchas personas, que dicen, ya yo soy salvo, ya yo estoy seguro, no tengo que hacer más nada. Pero este pasaje nos enseña en 2 Timoteo que procuremos presentarnos delante de Dios, aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien y que traza bien la palabra de verdad. Muy bien, tu hermana Catherine. Adelante, Catherine. Hay 3 cosas de la autoestima que necesitamos saber antes para yo poder explicar lo del versículo. Ya el pastor ha dado una definición de lo que es la autoestima, que es la forma en que nosotros nos percibimos, nos valoramos y nos apreciamos. Ahora bien, la autoestima tiene como quien dice 3 partes, que es autoestima muy alta, muy elevada en un extremo, y el autoestima alta, que es la que se espera que todo el mundo tenga, y la autoestima baja. Ahora, en Romanos 12, versículo 3 al 8, nos da una definición más o menos de lo que Dios espera que sea nuestra autoestima. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Tenemos pues diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Él tiene el don de profecía. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de fe. El de siervo, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con generosidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. El punto del que voy a hablar dice que debido a su posición en Cristo, ningún creyente debe tener una autoestima demasiado alta ni demasiado baja de él mismo. Vemos que en el versículo 3 dicen que no tengamos más alto concepto de sí que el que se debe tener. Una autoestima, como diríamos que es la que se espera, es una persona que tiene autoconfianza, autovaloración y aceptación. Eso es lo ideal en una persona. Conociendo que el Señor nos conoce a cada uno de nosotros, Él sabe nuestra condición humana, Él sabe cómo somos, Él nos da una medida ya para que sepamos cómo debemos valorarnos y percibirnos. Ahora, Él nos advierte aquí diciendo que no tengamos más alto concepto del que debemos de tener. Una autoestima muy elevada, como llamamos los psicólogos, es cuando una persona tiene un sentimiento de superioridad, de egoísmo o ¿cómo se le dice? Concentralizada en sí mismo, que todo es él, que no comete errores, que es una persona perfecta. Esto aquí es lo que nos advierte, que no debemos de tener ese tipo de autoestima. Ahora, hay otro extremo, la autoestima baja, que es cuando una persona no resiste las críticas de otra persona, cuando es hipersensible a esa, cuando siente deseos compulsivos de complacer a otros, o es una persona perfeccionista, trata de perfeccionar todo para complacer a todo el mundo. Entonces, aquí hay un detalle que nos da el Señor. Dice que todos en Cristo somos diferentes, ¿verdad? Nos dan diferentes dones de acuerdo a nuestra capacidad. Entonces, es como los colores. Hay colores primarios. Esos colores, si usted lo mezcla, le van a dar diferentes colores con diferentes tonalidades. Se pueden usar en diferentes cosas. Es lo mismo en el Señor. Él nos da dones diferentes. El hecho de que Sadra sea pastor no significa que el hermano que limpia la iglesia es menos que Sadra. O que si hay una hermana que enseña y la otra trabaja con niños, es menos que la otra. No. Ante el Señor, todos somos iguales. Y yo debo percibirme como una persona amada, como una persona importante para el cuerpo de Cristo. También hay otro versículo
En Filipenses 2:3 dice que nada hagáis por rivalidad o por banalidad, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Ahí nos habla, ¿verdad?, de evitar la autoestima muy elevada y nos incita a ser personas humildes, a valorizar también el autoestima de nuestro hermano. Muy bien, gracias, hermana Catherine. Por eso estamos pidiendo una psicóloga ahorita para que nos dé luz sobre este tema. Bien, creo que la hermana Israel tiene el punto número 8. Sí, el número 8 dice lo que todo creyente debe hacer en relación a la autoestima. Que como hijo de Dios, todo creyente debe reconocer que vale y que es estimado. Entonces la lectura está en San Juan 1, los versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este versículo, acompañando esa definición, me da una explicación bien sencilla. Nuestro valor como cristianos y como seres humanos salvados por Jesucristo radica en que somos hijos de Dios. Nuestro valor no está en nuestro nivel educativo o académico, donde viva, ni del color de piel, ni nada de eso. Radica únicamente en que somos hijos de Dios. Y que ser hijo de Dios vino por la voluntad de Dios, ni siquiera por mi propia voluntad. Entonces, si Dios quiso salvarme, no quiere decir que haya, porque Dios me quiso salvar porque hay algo bueno en mí. No, pero al Dios salvarme, me dio el valor al hacerme su hija. Entonces, eso da, como está en la sección de lo que debemos hacer, cuando yo me veo a mí con el valor que Dios me da como su hija, hace que mis acciones vayan acompañando lo que yo sé de parte de Dios. Entonces, ahí es donde está, yo debo comportarme con el valor que Dios me da, que es que soy su hija. Amén. Amén, muchas gracias. Punto número 12, creo que voy. Negarse a permitir que los sentimientos de la incapacidad e inferioridad lo deriven emocionalmente. Segunda de Corintios 4, de esta manera. Y tal confianza tenemos mediante a Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar que algo en nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del espíritu, porque la letra más permitir, dice esto, que los sentimientos e incapacidad e inferioridad le deriven emocionalmente. Nosotros, eso es algo que uno lucha mucho con nuestra autoestima, que a veces yo no me transmite muchas veces, puede llegar a crear cierta limitación. Un ejemplo, quizás usted va a un ambiente donde quizás usted sea la única, yo voy a un ambiente donde el único negro soy yo. La gente me está mirando raro porque yo soy el único negro. Entonces eso puede crear en mí ciertos sentimientos de inferioridad, de incapacidad, y ya yo no quiero, que yo estoy ahí, pero no quiero compartir con las personas. Estoy quizás en una iglesia donde en una iglesia son todos riquitos, yo soy el único pobre, el único morenito. Eso puede crear sentimientos de inferioridad, de incapacidad, y puede causar que baje mi autoestima y que yo no rinda espiritualmente como yo debo rendir. O a veces yo puedo tratar a porque somos imperfectos, fallos, y ese
fallo muchas veces nosotros lo arrastramos y no queremos hacer más nada, porque bueno, yo iba a hacer un grupo, algo con los jóvenes, y ahí se armó una discusión y cosas, y me avergonzaron, y yo no quiero, no voy a volver. El Señor a veces quizás nos está llamando a hacer algo más, pero tenemos esas cosas en la cabeza que no quiero que me vuelva a pasar lo mismo que me pasó con los jóvenes, que me hicieron pasar vergüenza, se armó una discusión ahí y puede limitarnos. Entonces, dice este pasaje que Pablo dice que la confianza de él la tiene en Cristo Jesús. Y su competencia, no somos competentes para nosotros mismos, sino que su seguridad está en lo que Cristo ha dicho. Entonces, tenemos que ver a veces que podemos fracasar, que algunas cosas no vamos a hacer bien, pero el Señor, estamos trabajando para el Señor, no para los hombres. Y si el Señor nos llama a hacer algo más, tenemos que estar dispuestos. Nuestro hermano Joel. Ok, bien. Bien, buenas noches a todos. Dios les bendiga. Nos tocó el número 11. Más bien sería el número 4 de la parte de abajo. Si logro ver bien, está dividido en dos. La primera parte se trata de todo lo que el creyente debe saber acerca de la autoestima. Y la segunda parte, todo lo que el creyente debe hacer con relación a la autoestima. En este punto a mí me tocó punto número 4, como acabo de decir. Estamos hablando de la autoestima. La autoestima es la valoración que tenemos nosotros, generalmente positiva, y la valoración es lo más importante que nosotros podamos tener. En este punto me tocó relacionarse. Esto es lo que el creyente debe hacer, relacionarse con otros creyentes tal como son, con una actitud hacia ellos en plena aceptación y respeto. Nos manda al libro de Romanos, capítulo 15, versículo 7. Y dice así: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Es importante aquí, hay palabras fundamentales. Nos recibió los unos a los otros. Ahí nos está dando algo que nosotros debemos hacer. Recibió los unos a los otros. Y nos pone ¿cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos hacerlo? Como Cristo nos recibió. ¿Y cómo Cristo nos recibe a nosotros? Nos recibe a nosotros en nuestros delitos y pecados. En el libro de Tito, capítulo 3, versículo 3, también nos da una panorámica de cómo nosotros estábamos en ese tiempo. Tito capítulo 3, versículo 3 dice: porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia aborrecible, aborreciéndonos unos a otros. Así fue que Cristo nos recibe a nosotros. Así, de esta misma manera, entonces, nosotros debemos de relacionarnos con nuestros hermanos y recibirlo, como dice el mandato de este tema. Debemos de relacionarnos y recibir a nuestros hermanos con toda y plena aceptación y respeto. Porque muchas veces nosotros categorizamos o valoramos a nuestros hermanos dependiendo qué tanto nivel de espiritualidad tenga, cuando muchas veces nos acerca una persona que estaba sumergido en la droga y viene entonces a los caminos del Señor, y muchas veces nos sentimos como este no pertenece a mi grupo, este está como yo sé que el Señor lo salvó, ya él es mi hermano, pero no lo trato como mi hermano. Y es el punto que nosotros como cristianos debemos de saber acerca de la autoestima, que debemos de relacionarnos con nuestros hermanos con plena aceptación y respeto. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 7. Por tanto, ese por tanto nos da a nosotros una situación que pasó antes. Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros. ¿Cómo?
como Cristo nos recibió a nosotros. Recuérdense que Cristo fue el que hizo que nuestra relación con el Padre sea posible. Pero ¿y quién éramos nosotros? Como decía el libro de Tito. No éramos aborrecibles, nos aborrecíamos unos a otros, extraviados en nuestro deleite, en nuestra concupiscencia. Y aún así Cristo nos acercó, restableció la relación personal con el Padre. De esa manera nosotros debemos de relacionarnos, aceptar y con todo respeto a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a nuestro hermano Joel. Ahora tenemos las dos preguntas finales. ¿Cuáles son las causas más comunes de una baja o pobre autoestima? ¿Y cuál es su solución? Entonces, en este punto, el que desea opinar brevemente, nos puede dar su opinión. Estamos hablando de autoestima cristiana, por supuesto. En la vida cristiana podemos decir cuál es. Del hermano. Yo noté en eso. Yo tengo dos causas. La primera es una perspectiva errónea de mí mismo en relación con el Señor. Y otra sería estar enfocado en mí y así compararme con otros en lugar de tener los ojos puestos en el Señor. Entonces, como solución, verme como Dios me ve, en humildad, enfocarme en conocer, amar y servir a Dios. Y como dice en Filipenses, considerar a los demás como superiores a mí mismo. Y eso me va a mí a pensar de mí misma con cordura. Yo no soy mejor que los otros, pero si yo pongo a los otros en una posición alta de yo servirles, me va a ayudar a verlos de una manera diferente y no en compararme, sino en procurar servir a los demás y no en que los demás me sirvan a mí. Amén. Sí, yo tengo algo. A diferencia del mundo, para el mundo la autoestima. ¿Te repito? Una de las cosas que yo tengo es que puede ser causado por no conocer mi identidad en Cristo. También por no estar seguro de mi salvación. Al no conocer mi identidad en Cristo, no estoy cerca de Él. No me identifico directamente como un pequeño Cristo. Está un poco enlazado con lo que decía el hermano Iraida. Entonces creo que conocer nuestra verdadera identidad en Cristo nos ayuda a tener una buena autoestima, sabiendo que en el cuerpo de Cristo todos somos iguales delante de Él. Entonces, si no la conozco, si no sé quién soy en Cristo Jesús, estoy ahí, no sé qué hacer, no sé ni siquiera si soy salvo, si soy cristiano. Entonces, mientras más me acerco a Jesús, como veíamos en el estudio, en el mensaje del domingo, que hablaba sobre los valientes de David, que decía que ellos escucharon la queja de David porque estaban cerca de David. Entonces eso me lleva a mí a pensar que conocer mi identidad en Cristo viene a través de estar cada día más cerca de Él. Muy bien. Una persona más. Bien. Sí. Bueno, creo que de las principales causas de la baja autoestima, la falta de conocimiento, ¿verdad? De quién soy, de quién es Dios y quién soy yo para Dios y quién es Dios para mí. Es una de las principales causas de la baja autoestima. Y la solución que daría a esto, bueno, obviamente sería tratar de escudriñar y ver quién realmente soy, quién es Dios para mí y lo que Dios ha hecho por mí. No hay nada que yo pueda hacer para, de una manera u otra, yo poder satisfacer a Dios. No sé si logro explicarme bien, porque si bien es cierto,
hablando con personas, tú te das cuenta, mayormente eso se da en lo carismático. Una vez que tú pecas o ellos pecan, ya entonces viene, perdón, ¿me escuchan? Sí. Ok, una vez pecan, entonces viene un sentir, ese pensamiento de una baja autoestima. Claro, el pecado debe de una manera u otra sentirte mal porque tú ofendiste a Dios, y tú sabiendo quién es Dios, lo que Dios ha hecho por ti, cuando tú pecas, sí, tú de una manera u otra hace que Dios se entristezca, claro, pero no debemos de obviar lo que dice la palabra de Dios, que abogado tenemos. Entonces, cuando no sabemos quiénes somos nosotros delante de Dios y quién es Dios y el papel de Jesucristo en nuestra vida, entonces esto conlleva a una baja autoestima. Y es cuando entonces comenzamos nosotros a tener estos puntos que se nos acaba de decir. Por ejemplo, relacionarse, eso es la parte número abajo de las cosas que nosotros debemos hacer como cristianos, hablando de la autoestima, relacionarse los unos a los otros. Ya comenzamos a excluirnos nosotros con la otra persona, darse cuenta que es absurdo compararse a sí mismo. Y otra cosa, descansar en la gloriosa aceptación, relación que tenemos, que disfrutamos con el Señor Jesucristo, por quien Él es y por lo que nosotros valemos para Él. Amén. Muy bien. Muy bien, gracias, hermano. Creo que todos sus puntos son muy importantes con relación a esta resolución. Yo también mencionaría que a diferencia del mundo, el mundo busca su autocomplacencia cuando la gente me sirve, cuando la gente me ve, cuando la gente hace para mí. El cristiano es diferente, nosotros tenemos que buscar nuestra satisfacción, nuestra autoestima debe crecer más en Dios y en servir a los demás. Entonces, el mundo busca cuando alguien me sirva, que me dé cosas, nosotros debemos encontrar deleite cuando nosotros servimos a los demás, y de esta manera estamos identificando con el patrón, y que al nosotros hacer lo que sabemos que estamos haciendo, lo que Cristo está haciendo, eso debe traer a nosotros satisfacción y saber que estamos agradando al Dios del Padre. El mundo no va a entender lo que hacemos, el mundo va a entender como contradictorio lo que hacemos, pero sabemos que en Cristo Jesús estamos haciendo lo correcto. Muy bien, pues hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo de estudio y esperamos de que para cada uno de ustedes haya sido de edificación a su palabra. Pues vamos a estar, no sé, no tengo información más que la información del próximo domingo para nuestro culto. Como cada domingo nos estamos reuniendo para tener nuestro culto y seguir orando los unos para los otros. Pues si no hay más información, pues entonces vamos a estar orando para terminar nuestro tiempo. Oremos. Señor, gracias te damos. Gracias por el tiempo de estudio y gracias por lo que nos has podido compartir en esta noche. Señor, cada día nos ayude a que nuestra valoración esté en ti, Señor. Tú nos has llamado, nos has lavado, nos has llamado tu Hijo, Señor. Nos has limpiado de nuestro pecado, Señor. Señor, siempre recordar la posición que tú nos has dado, pero también recordar de la posición que tú nos has traído. Que ella nos ayude a vivir con una autoestima alta, pero también con una autoestima humilde, Señor. Porque fuimos traídos de nuestra iniquidad y hemos sido puestos en lugar alto mediante la obra de Cristo Jesús. Gracias por este tiempo de estudio y gracias por cada hermano que ha estado con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.